especial y una bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pues vamos a empezar la transmisión por las diferentes plataformas en las cuales nos pueden encontrar en esta hermosa, se puede decir así, nuestra campaña evangelista, porque es de mensaje, de bendición para cada uno de nosotros. Bien, Flor, sería bueno resaltar en qué plataformas y cómo nos pueden encontrar en las redes sociales. Bien, bueno, pueden encontrarnos en Facebook, como también en YouTube, como Acción Misionera Camarero. Esto es para que luego podamos ver de nuevo, si quieren, el programa, la predicación que se estuvo viendo, también compartirlo con nuestros familiares, con nuestros amigos, para que ellos también puedan ser parte y puedan escucharlo. Y bueno, allí también estamos subiendo todas estas noches los temas que se están hablando, ahí los estamos compartiendo. Así que, sí. Acción Misionera Camarero. Ahí está. Y bueno, también vamos a aprovechar para mandar saludos a distintas iglesias de distintos lados que nos están viendo. Nuevamente vamos a hacerles este saludo. Queremos saludar a la iglesia Villa Lavalle de Salta Capital. También saludar a la iglesia Barro Blanco en Montevideo, Uruguay. A las diferentes iglesias de Estados Unidos que también se están sumando a la programación todas estas noches, y a los grupos pequeños de Sao Paulo, Brasil. Así que les mandamos un saludo desde acá, de Libertador San Martín, y bueno, gracias también por estar conectados. Bueno, Jeffer, ¿qué te parece si anunciamos el tema que va a estar tocando el pastor esta noche? Claro que sí, Flor, sin más preámbulos, el tema de esta noche se titula ¿Cuál es el temple de los que caminan con Jesús en medio de la crisis? Nuestro ADN. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a invitar a nuestro anciano de iglesia, Fabián, para que con una oración permitamos abrir en esta noche. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor. Estamos contentos y agradecidos de poder estar en tu casa en este momento. Contentos, Señor, porque a pesar del fresco que hace y de nuestras actividades, podemos tener este momento para aceptar esa invitación que tú nos haces a apartarnos y a tener un encuentro personal contigo. Estamos felices también, Señor, y agradecidos por esta linda parte especial que pudimos escuchar por parte de Keila y también por la compañía, Señor, de nuestros hermanos de iglesia en el que podemos participar como familia y las visitas y amigos que nos están acompañando. Queremos pedir una bendición especial sobre Víctor esta noche, Señor, que tu palabra pueda ser transmitida por él y llegue a nuestros corazones con ese mensaje que cada uno de nosotros está necesitando. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a caminar contigo. Queremos hacerlo siempre mientras estemos en este mundo, Señor, transitando hacia la Canaán celestial y que tú vengas a buscarnos pronto. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos todo. Amén. Muchísimas gracias, Fabián, y pues bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida al predicador de esta semana que nos está acompañando, nuestro pastor Víctor de Fíjese. Muchísimas gracias, pastor, y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Es una alegría volver a recordar nuestra tercera noche. Son valientes, ¿eh? Ahí están, ahí están. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque el que pone el deseo es el Espíritu Santo, el Señor, ¿no? Y seguramente es difícil para todos, ¿no? Yo también salgo del trabajo y ya voy a prepararme porque ya tengo que venir para aquí, ¿no? Y seguramente lo mismo para cada uno de ustedes. Y las amas de casa que también tienen que dejar todo listo, ¿no? Para después venir aquí a escuchar la palabra del Señor. Así que se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por el servicio de canto, muy bonito. Y a Keila, qué bendición, ¿no? Tener esos niños, ¿eh? Qué bendición, ¿no? Y qué buen trabajo los papás, allí conduciendo en esos caminos y ya alabando al Señor y entregando sus talentos para Él. Que el Señor siga bendiciéndote, Keila, y que puedas ser un instrumento poderoso para el Señor y que Él te utilice con poder como hoy, seguramente.
nuestros corazones fueron tocados sensiblemente por ese canto. Yo pensé, con esa guitarrita tan chiquita, digo, quizás la trae para calmar los nervios, digo, pero sacó sonido de esa guitarra, ¿eh? Sacó sonido de esa guitarra, y muy bien sacado, así que felicitaciones. Así que bueno, también para mí es una alegría también poder saludar, voy a volver a saludar a la iglesia Barros Blancos porque me tiraron la oreja. Me tiraron la oreja que ayer mencioné muchas iglesias y no mencioné la iglesia de Barros Blancos, a nuestros queridos hermanos de Barros Blancos. Allá me dijeron, hey, ¿qué pasó? Le digo, no, lo que pasa es que antes ya lo habían mencionado. Así que saludos para nuestros queridos hermanos de Barros Blancos. Allí alguna vez hicimos alguna campaña allí, cuando Mirko allí estaba por allá, con la familia, toda la familia Mirko. Allí tuvimos unas lindas jornadas también para la gloria del Señor. Y bueno, y a los hermanos allá, lamento por los hermanos de San Pablo, porque para colmo soy de hablar rápido, así que les debe ser difícil un poco entender mi castellano, así que no puedo predicar en portugués, pero un saludo grato y grande para los hermanos allí de la iglesia de San Pablo, ese grupo que está allí, acompañándonos día a día, noche a noche. ¿Por qué estamos repasando? ¿Por qué estamos analizando? ¿Por qué estamos enfocándonos en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica? Pastor, si estamos en los tiempos finales y aquí dice caminar con Jesús en tiempos finales. ¿Saben, mis queridos hermanos, que para los cristianos del primer siglo también eran tiempos finales? Ellos creían que Jesús venía en su generación y lo esperaban, lo anhelaban y predicaban con el fervor que predicaban porque para ellos ya Jesús venía en su generación. Por eso es que el saludo, ¿cómo era? Maranatas, Cristo viene. Y no era que decían, Cristo viene, sí, en algún momento va a venir, ¿no? Como a veces por ahí algunos decimos, sí, Jesús viene, pero todavía falta, pastor, la ley dominical y bueno, y todo eso. Para ellos, Cristo viene, era ya. Por eso que el mensaje era un mensaje urgente, ya vamos a analizar esto en la semana, era un mensaje urgente, no podía haber demora, había premura, porque Cristo venía ya. Por eso el saludo era maranatas. Por eso que el apóstol Pablo, allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, queriendo animar a los hermanos, porque estaban muriendo los cristianos por el producto de la persecución, de las pruebas. Y entonces había preocupación, ¿qué va a pasar? Y entonces el apóstol Pablo les dijo, hermanos, no se preocupen, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios por esa promesa. Cuánto confort habrá sido para los hermanos cristianos de aquella época y cuánto nos reconforta a nosotros hoy cuando estamos perdiendo seres queridos, amados, amigos, que con esta pandemia del COVID-19, ¿verdad?, nos va arrebatando. Qué hermosa promesa. Y Pablo le decía, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Y el apóstol Pablo se contaba, él esperaba, por eso que el apóstol Pablo predicaba con tanto fervor, él anhelaba. Por eso que él decía, yo no quiero predicar 2 veces en el mismo lugar donde ya fui, así que iba a buscar otros territorios para predicar. Era incansable el apóstol Pablo. Y tuve el privilegio de estar en la ciudad de Córdoba, allí en España, allá por el 2011, donde encontré lindos hermanos allí. Y tuve la oportunidad de ir a las iglesias, a hacer la visitación en Turquía de las 7 iglesias. Entonces hicimos una semana de evangelismo en España, nos distribuyeron a todos los pastores, 22 pastores fuimos, de allí de la Potomac, de la obra hispana. Nos fuimos y nos fueron alojando en cada iglesia, así que hicimos una semana así, muy similar a esta, de evangelismo. Y me llevaron a la iglesia de allí en Córdoba, es una preciosa ciudad Córdoba, si algún día andan por ahí, visítenla porque realmente es muy linda. Los hermanos de Córdoba me llevaron a hacer un recorrido en la ciudad vieja de Córdoba, donde está allí la famosa
iba a decir mezquita, no, se dice otro nombre, se me fue ahora, musulmana allí, ¿verdad? Que es famosa. Y por supuesto ahí está todos los caminos históricos, y ahí ellos me iban relatando de todo lo que pasaba, dice, y aquí estuvo el apóstol Pablo en este lugar. Interesante. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo tenía un anhelo, un sueño? ¿Cuál era ese sueño? Ir hacia España. Porque en España había una comunidad muy grande judía. Y dicen que en Madrid tienen cartas, tienen testimonio de que el apóstol Pablo al menos a Madrid llegó. Ya de Córdoba no están tan seguros, pero los cordobeses allí, los habitantes dicen, sí, no, el apóstol Pablo estuvo con un filósofo importantísimo que se fue el nombre ahora de allí de Córdoba. Y dice, porque ahí también había una comunidad muy grande judía. ¿Y a dónde iba el apóstol Pablo primero a predicar siempre? Cuando llegaba a lugares nuevos. A los judíos. Así que los españoles dicen, sí, el apóstol Pablo llegó a Madrid. Estuvo allí con la comunidad de Madrid. Y saben que Córdoba de Madrid queda para las distancias y cómo viajaba Pablo, 300 kilómetros no era nada, el apóstol Pablo era muy andariego, así que quedamos unos 200 y pico kilómetros, 300 kilómetros, podía ser factible que el apóstol Pablo llegara allí, incansable, incansable. Estuvo en España o no, pero sí en el corazón del apóstol Pablo estaba, porque quería llenarlo todo del Evangelio, porque quería que todo el mundo se enterara de que Jesús pronto venía. Y ahí estamos, y ese tiene que ser el ADN de la iglesia adventista del séptimo día. Fue el ADN de los pioneros nuestros cuando comenzó la iglesia. Esa iglesia pequeñita que allá a partir de 1844, luego de ese gran chasco que hubo, que Cristo venía y no vino. ¿Y ahora qué? Hay que seguir, hay que continuar predicando. Y así se levantó la iglesia adventista del séptimo día, con grandes sacrificios. No la tenían todo el viento a favor, pero allí ese grupito comenzó a predicar el Evangelio y a decir, Cristo vuelve pronto. Y ese ha sido siempre el grito de batalla de la iglesia adventista del séptimo día. Porque nuestro nombre lo dice, somos adventistas, porque esperamos el pronto advenimiento de Cristo Jesús. Está eso en el ADN de la iglesia cristiana. Lo estuvo en los apóstoles, en los cristianos del primer siglo. Y eso era lo que los capacitaba, los fortalecía, los empoderaba para enfrentar todo lo que nosotros ya hemos estado analizando desde el día sábado. Por eso que proféticamente cuando el apóstol Juan, allí en Apocalipsis, habla del periodo de las iglesias proféticas y habla de Éfeso, que justamente pertenece a la iglesia cristiana del primer siglo, del primer siglo hasta el año 100, ¿verdad? Del año 1 hasta el 100, ¿verdad? Allí dice que la iglesia de Éfeso dice que salía venciendo y para vencer. Ese era el temple, el ADN de la iglesia cristiana, de la iglesia apostólica. Eso no quería decir que no iba a haber dificultades. Eso no quería decir que no había impedimentos. Claro que los había, como ya hemos analizado en estas noches anteriores. Pero todo lo daban para predicar y proclamar el pronto advenimiento de Cristo Jesús. Y si estamos en los tiempos finales, y estamos en tiempos de crisis, ¿por qué no vamos a mirar cómo vivían los cristianos del primer siglo? ¿Cómo vamos a dejar a espalda y a olvidarnos de cómo transitaban, cómo vivían, cómo pensaban, cómo actuaban? ¿Dónde se enfocaban? Esta palabrita le va a quedar de memoria a ustedes, la palabra enfoque, ¿no? Sí, mis queridos hermanos, porque tenemos un archienemigo que es muy sutil y sutilmente nos desenfoca y nos quita del camino.
para que no cumplamos esa obra que el Señor ha puesto que nosotros la hagamos. Los ángeles quisieran hacerla, ¿saben? Los ángeles quisieran hacer esta obra, pero nos la ha dado a nosotros. A nosotros nos la ha dado. ¿Saben por qué? Porque los ángeles no pueden contar la historia, no pueden testificar. ¿Qué no pueden testificar? Que fuimos hijos de tiniebla y ahora somos hijos de luz. Porque hemos sido llamados para proclamar las grandes maravillas del Señor. Y los ángeles no, porque los ángeles son perfectos. No pueden hablar de la antes de la cruz y después de la cruz. Por eso que el Señor nos ha dado a nosotros esta misión de llevar el Evangelio a todas las personas. Y por supuesto, como todo, el Señor respeta el libre albedrío de cada ser humano, más allá de que quiere la salvación de todos, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y allí el Señor, cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, no dice, bueno, a este porque es de tal raza o porque es de tal nacionalidad. No, a todos. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, y aquí empieza el problema, todo aquel que en Él cree. Él dio a su Hijo al mundo, pero solamente se van a apropiar de la gracia y de la salvación y de la vida eterna aquellos que creen. Y saben que hay frases en los evangelios, si ustedes van allí a Marcos 16, y después si van, allí se acuerdan después del diálogo con Nicodemo en Juan capítulo 3, después que tiene el diálogo, después Jesús comienza a hablar. Es interesante lo que dice, para aquellos que rechazan la luz, los que deciden estar en tinieblas, los que deciden estar en oscuridad, los que deciden rechazar el don de la vida y la vida eterna, Cristo Jesús. El no creer significa perecer. Si usted lee Marcos 16, espero no equivocarme, lo estoy diciendo de memoria, es muy claro ese texto. Entonces, creer y apropiarse de Cristo Jesús es vital, es neurálgico para la salvación. Pero también no solamente es neurálgico y importante para nosotros, sino también para que a otros que nos escuchan, nos ven o nos escuchan testificar, hablar de Jesús, también puedan creer. Porque ha habido un cambio en nosotros y hemos sido transformados por la gracia y la maravilla del Señor Jesús. Así que, mis queridos hermanos, es importante que repasemos por qué estamos, para qué estamos, para qué el poder de lo alto, para qué está para la disposición de la iglesia. No está para que yo ejerza un cargo. Claro que sí que son importantes los cargos en la iglesia. Claro que sí. Las responsabilidades para que las cumplamos con amor y con devoción y con dedicación. Porque siempre estamos haciéndolo todo no para el hombre, sino para ¿quién? Para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para Cristo Jesús. Aquel que lo hizo todo allá en la cruz del Calvario. Derramó su sangre preciosa por nosotros. Y nos da el privilegio de que podamos predicar, de que podamos dar un estudio bíblico, que podamos cantar, de que podamos dirigir, que podamos organizar, porque la iglesia es un lugar organizado. Ustedes se recuerdan, allí en los primeros capítulos de Hechos, la iglesia apostólica, porque cuando desciende el poder de lo alto, mis queridos hermanos, la iglesia crece. La iglesia crece y entonces los dolores de crecimiento comienzan a darse. ¿Y cuál fue uno de los primeros dolores de crecimiento que tuvo la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan? Y empezó que bueno,
Muchos cristianos morían, quedaban viudas, desamparadas, y estaban las viudas gentiles y estaban las viudas judías, y que bueno, y empezaron los rumores, y bueno, que se está atendiendo mejor a las que son judías y a las gentiles no las están atendiendo. Y los apóstoles dijeron, señores, no podemos nosotros descuidar la misión y la tarea que tenemos que hacer, la de predicar el evangelio. Así que mencionaron que buscaron diáconos, bendito el ministerio de los diáconos y diaconisas. Bendito. Qué poderosos que eran esos diáconos, esas diaconisas. En aquella época, ese pastor, no había diaconisas, pero ahí estaban, haciendo la tarea. Las damas que estaban allí en el grupo hacían ese trabajo de diaconisa. A mí se me hace que, aunque la usamos a Dorca la usamos más para la tarea de social, pero Dorca para mí era una tremenda diaconisa. Estaba atenta, estaba allí, ¿verdad? Viendo quién necesitaba ropa, qué necesidad había. Y hacía un trabajo impresionante, Dorca. Tal así que un día vinieron llorando a Pedro y decirle, Pedro, haz algo. Ya había fallecido Dorca. Clamando a la iglesia por Dorca. Y allí Pedro hace un tremendo milagro resucitándola. Pero los diáconos, ¿se acuerdan? Los 7 diáconos, tremendos, poderosos, evangelistas, poderosos en el mensaje. Y ellos atendían las necesidades de la iglesia. Claro que la iglesia es organizada y todo se hace en perfecto orden. La primera regla en la iglesia es el orden. Porque en el cielo hay orden. Y allí los diáconos atendían, pero también predicaban poderosamente. Que no se le olvide a los diáconos que el llamado que el Señor les ha hecho a la diaconía no es tan solo para cerrar y abrir el templo. Hay un llamado maravilloso que el Señor les ha hecho a los diáconos y diaconisas. Que no se les olvide. Tremendo el ministerio de los diáconos. Cuántas cosas los diáconos pueden hacer. Cuánto poder, cuánta bendición, cuánto regocijo los diáconos pueden traer a la iglesia. Pero ese no era el tema de hoy, ¿no? Pastor, se está yendo. No, todavía no me introduje todavía. Estaba haciendo un repaso en tiempos difíciles, en tiempos finales. Tenemos que mirar la iglesia. ¿Cómo era la iglesia cristiana en aquella época? ¿Para qué el poder de lo alto? ¿Por qué? Para ser testigos. Pero para ser testigos tenemos que estar contemplando qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos escuchando, qué estamos mirando, en dónde nos estamos enfocando. Entonces cuando la iglesia y cuando nosotros que somos la iglesia estamos debidamente enfocados, ahí entonces sí el ADN que el Señor pone a través del Espíritu Santo a nosotros. Nos empodera, pero ¿para qué? Para cumplir una misión y para enfrentar las dificultades que se vengan. ¿Estamos en crisis? Claro que sí, estamos en crisis. Hay crisis. No la vamos a negar. Por supuesto que hay crisis. Recuerdo allá en el 2007, 2008, mis queridos hermanos de la iglesia de Manasa de Herdon estaban perdiendo el trabajo. Explotó la burbuja financiera. Las casas se comenzaron los bancos se fueron muy altos los precios y las cuotas de las casas, bueno, la gente empezó a abandonar las casas y claro, las finanzas se vinieron abajo y ya no se construía y la iglesia que yo tenía allí, que era Herdon y Manasa, eran todos hermanos trabajadores, trabajaban en la construcción y si había un rubro que había sido afectado era la construcción. Ya no se construían más casas. Y así en un barrido había quedado el tendal de hermanos sin trabajo. Así que nos reunimos con los ancianos preocupados, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que fortalecer? ¿Cómo tenemos que atender a los hermanos? Hay familias, hay hijos, hay niños. ¿Cómo vamos a hacer para poder asistir a nuestros hermanos? ¿Cuáles son los recursos con que contamos? Y sí, pastor, pero algo más tenemos que hacer.
Así que entonces ahí hablando y hablando, dijimos, pastor, dice, vamos, lo que vamos a hacer es, los hermanos salían tempranito, a las 6 de la mañana salían a buscar trabajo. Así que dijo, bueno, vamos a las 5 de la mañana, nos vamos a levantar, vamos a ir a la iglesia, vamos a orar, vamos a alabar al Señor, nos vamos a encomendar al Señor. Y hasta que no quede ni uno que no haya conseguido trabajo, no vamos a dejar de venir a las 5 de la mañana a clamar al Señor. Yo dije, bueno, ¿sabe que los pastores a veces dudamos, no? Sí. Yo dije, bueno, Señor, me tocará 15 días, 20 días, un mes. ¿Cuánto demorarán los hermanos? Pobrecito de mí. Comenzamos el primer día, el segundo día. Y el grupo se iba achicando, se iba achicando. Llegamos al jueves de esa semana. En una de las iglesias ya todos tenían trabajo. Todos tenían trabajo. Y muchos tenían un mejor trabajo que tenían antes. Así que, mi querido hermano, no te preocupes, no te estreses, confía en el Señor. Él sabe todo. Él guiará, Él conducirá, te sostendrá, te animará y te llevará hasta el lugar donde realmente tienes que estar. Y la otra iglesia, al día del lunes de la siguiente semana, todos estaban sin trabajo. Gloria al Señor. Y eso fue un shock tremendo para los hermanos. Si ya algunos hermanos de los que habían estado un poco distraídos, ahora estaban fervorosos, porque se habían dado cuenta de lo que había sucedido. Había sucedido milagro tras milagro en tiempos de crisis, cuando no se conseguía trabajo, ellos habían estado consiguiendo, y muchos mejores trabajos de los que tenían antes, con mejores sueldos. Sí, porque así es nuestro Dios, así es nuestro Jesús, siempre pendiente de nosotros, siempre ayudándonos. Sí, tiempos de crisis siempre los hubo, los hay y los habrá, y cada vez vendrán más difíciles, más angustiantes. Por eso es importante que nosotros tengamos una identidad. Así como el ADN, podemos desaparecer físicamente totalmente, pero un cabellito donde nos puedan sacar el ADN, allí van a encontrarnos quiénes somos, de dónde venimos. Un pedacito de piel, aunque nos hayan destruido con el ácido, ese pedacito de piel va a decir quiénes somos. Sí. Así era con los cristianos de aquel tiempo. Aun cuando murieran, la sangre de ellos decía quiénes eran. Impresionaba, tocaba los corazones. Y si no, pregunten al apóstol Pablo, primer mártir, Esteban. Dice que Pablo estaba allí diciendo, sí, apedréenlo, pero el mensaje que Esteban había dejado al entregarse y al morir apedreado allí, tocó su corazón. Tocó su corazón. Y tiempo después se vio el fruto de ese testimonio poderoso de Esteban. Y Pablo, que era Saulos, se convirtió en el gran apóstol de los gentiles. Y el Señor le dijo, tú me eres útil para el Evangelio. Vamos a ir al capítulo 8 de Romanos. Y vamos a analizar rapidito, porque allí hay una declaración de fe impresionante del apóstol Pablo, que justamente nos habla de cómo era el ADN del cristiano de aquella época. Dice allí el capítulo 31 de Romanos hasta el 39, es precioso, no nos va a dar el tiempo para todo hoy, pero sí, vamos a tratar de analizar algunos puntos importantes. Después usted, por favor, con oración, léalo esta noche antes de irse a retirarse a dormir, analice y pídele al Señor que nos dé esa fe maravillosa. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. Qué tremenda declaración de fe, mis queridos hermanos. Cuánta vergüenza me siento yo cuando a veces me ofendo. Porque alguno de repente me dijo alguna cosa que no me gustó. ¿Cuántas cosas se enfrentaban aquellos cristianos? Y no se desanimaban. A veces estamos tan pendientes de si este me saluda, o cómo me miró, o cómo me lo dijo. Estamos en una época hipersensible. En aquella época no tenían derechos, eran perseguidos, eran destruidos, porque la autoestima, todo le destruían, le quitaban todo, lo despersonalizaban totalmente. Los llevaban a los círculos para reírse mientras los leones los devoraban. Sin embargo, seguían amando a Cristo. Y a veces nuestra fe o nuestro venir a la iglesia depende si el diácono me sonrió, si la diaconisa me saludó. Yo creo que tenemos que tratar bien a los hermanos y ser amorosos los unos a los otros. Y tenemos que ser cuidadosos, porque la fe de todos no es tan fuerte como quizás la nuestra. De repente si no nos saludan, bueno, pero quizás para algunos sí puede ser importante. Por eso el trabajo de los que hacen la bienvenida allí cada sábado, cada culto, cada día, con una sonrisa, saludar, hacer sentir bienvenido. Una vez recuerdo que fui a una iglesia de Buenos Aires, no voy a decir el nombre, era estudiante de teología y por algunas razones que no pude, iba por un día pasaron algunas cosas y no pude ir, así que el sábado, que yo no pensaba quedarme, me tocó estar allá, sé que estaba con ropa común, así que fui a la iglesia. Y no tenía corbata, no tenía nada. Fui a la clase, estuve participando, pero cuando pedí una Biblia no me la querían dar. Y cuando quería de un himnario tampoco me la querían dar. Y entré y salí de esa iglesia y nadie me preguntó quién era, de dónde venía, nadie me saludó. Y yo cuando salí de esa iglesia dije, cuando yo sea pastor, Señor, no voy a permitir, voy a decirle siempre a nuestros hermanos y hermanas, tenemos que saludar con alegría. No inmiscuirnos en la vida privada de las personas, pero saludarla, darle la bienvenida, hacerlo sentir que entró una familia espiritual que lo acoge y que lo hace sentir feliz. Hay veces que por ahí hay personas más sensibles que se van, porque todavía no están enfocados, no están fuertes en la fe. Y a veces esas pequeñas cosas que no son tan pequeñas cuando somos débiles en la fe, nos hacen tambalear y a veces apartar del camino. Pero estos cristianos de los que yo estoy hablando no había nada que los podía hacer tambalear, no había nada que los podía hacer temer, no había nada que los podía apartar de la fe, no había qué cosa los podía atemorizar, porque estaban tan enfocados en Cristo Jesús, estaban tan llenos del Espíritu Santo, que no había lugar para el temor, no había lugar para las dudas, no había lugar para flaquear. Y
Y aquí el apóstol Pablo dice algo interesante, muchísimas cosas interesantes, pero dice, ¿qué pues diremos a esto? Hace una pregunta que ya tiene una respuesta. Él tenía la respuesta, pero él nos tira esta pregunta a nosotros para que usted y yo la respondamos. Aunque él después nos da la respuesta a través de los versículos siguientes. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto? ¿Era porque era un demagogo? ¿Era porque, bueno, tenía un poder de oratoria impresionante que lo tenía? ¿Era un tremendo teólogo? ¿Eran frases que tenía él ya armada? No, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo era la experiencia viva. Él tenía toda la autoridad de decir, de expresar lo que expresó desde el versículo 31 en adelante. En hacer esta declaración poderosa de la fe. Si usted va allí a los capítulos, en otros lugares también, pero si va allí a 1 de Corintios, capítulo 11, 23 al 27, que no lo vamos a leer por razón de tiempo, allí el apóstol Pablo habla de qué pasaba con su ministerio. Allí también en 2 de Corintios, 1 de Corintios 4, 11 y 2 de Corintios 11, 23 al 27, allí el apóstol Pablo habla de cómo él sobrellevaba ese ministerio. No era fácil para él. Apedreado, pasando por hambre, castigado. ¿Se acuerdan allá cuando estaba con Silas? Le habían dejado la espalda como un surco con una araba de tantos latigazos. ¿Y qué hacía Silas y Pablo allá en aquella cárcel mamertina en el fondo? Lo habían puesto como los más peligrosos sediciosos de la época. Cantaban, adoraban, alababan al Señor. ¿Y qué pasó? Tembló esa cárcel, ¿sí? Esta gente, estos cristianos, el apóstol Pablo y todos los apóstoles caminaban, conversaban con los ángeles. El Espíritu Santo hablaba con ellos, los guiaba. Y entonces los capacitaba para enfrentar lo que viniera. ¿Se acuerdan el apóstol Pedro? Cuando estaba en la cárcel. La iglesia, ¿qué estaba haciendo por Pedro? Oraba. ¿Y qué pasó en la cárcel? Los grillos con los que estaba el aprisionado se cayeron. Las puertas se abrieron. Y Pedro, que todavía decía, ¿estoy soñando o es realidad? ¿Esto es cierto o es ficticio? Y cuando en la fresca brisa de la noche y aquella iglesia que estaba orando por Pedro después no creía, no podía creer. Así son las cosas del Señor. Sí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire, qué desafío, ¿quién contra nosotros? Hermanos, y esta frase es una frase fuerte, tremenda. Cuidado, porque cuando decimos ¿quién contra nosotros? ¿Quién está escuchando esto? ¿Quién está escuchando esto? Ah, te dice así, así que esa es tu fe de fuerte. Bueno, yo te voy a probar. Y claro que el apóstol Pablo fue probado, dejado por muerto. ¿Se acuerdan en Listra cuando lo apedrearon? Ahí lo dejaron al pobre y lo dejaron porque pensaba que ya estaba muerto. No iban a malgastar una piedra más por él. Sí, esa clase de fe tenía la iglesia que atravesaba crisis, que vivía los tiempos, en sus tiempos, pensando de que Jesús ya venía en su generación. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos nosotros estar con esa fe, con esa confianza, que nada ni nadie, que no haya ningún espíritu negativo que nos pueda apartar del amor de Cristo. Que no pueda haber ninguna situación o circunstancia que nos pueda asustar y amedrentarnos de tal forma que reneguemos nuestra fe. Porque hemos sido llamados para dar un mensaje. Y si había algo que la iglesia apostólica tenía en claro, era eso.
habían sido llamados para dar un mensaje. El mensaje más poderoso de esta tierra, el mensaje más maravilloso de esta tierra, el mensaje más esperanzador para esta tierra, que Jesucristo vendría ¿qué? Pronto. Y ese es el mismo mensaje que usted y yo tenemos. Y en este tiempo de crisis, dificultades, en este tiempo Dios nos ha pedido que levantemos la antorcha mucho más alto de la que la estamos levantando. Porque el mundo está necesitando ver cristianos que estén realmente comprometidos que estén dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo y que estén clamando por el Espíritu Santo. Dice la sierva del Señor que a ella le extrañaba mucho de que como iglesia no estuviéramos orando tanto por el descenso del Espíritu Santo. ¿Cuántas vigilias hemos hecho para clamar por el descenso del Espíritu Santo? Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, porque la fuente de poder está. La fuente de poder está. Y si hay debilidad en el mensaje, no es porque el mensaje sea débil, porque el mensaje es poderoso. Cambió y transformó el mundo del primer siglo en la época de los apóstoles. Así que ese mismo poder está a disposición suya y mía. Y tiene la misma capacidad poderosa de transformar vidas y de cambiar este mundo. Jesucristo viene pronto. Que ni la muerte, ni la angustia, ni cualquier cosa por la cual tengamos que pasar, nos separe del amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es poderoso, libera, sustenta, fortalece. Y Él nos acompaña siempre. El apóstol Pablo, más allá de todas las vicisitudes que él tenía, que él pasaba, él jamás dudaba. Por eso que él, allí en el libro de Timoteo, dice, yo ya sé que estoy listo, yo ya sé que voy a morir, pero nadie me va a quitar la corona que el Señor tiene para mí. Mis queridos hermanos, que nadie nos quite la corona. El enemigo quiere quitarnos esa experiencia. Él no quiere que nosotros seamos coronados allá, cuando estemos con Jesús, en esa mesa larga, y después tiremos nuestras coronas a los pies de Él. Él no quiere que tengamos esa experiencia, Él no quiere que llegamos. Por eso que nos quiere desenfocar, por eso que nos quiere asustar, nos quiere amedrentar, y está usando cualquier situación para que nosotros nos soltemos de la mano de Él. Porque Él sabe que cuando nos soltamos de la mano de Él, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier situación, está bien para dejar de venir a la iglesia o para negar a Cristo Jesús. Jesús viene pronto. Y este ha sido siempre el mensaje a la iglesia adventista, desde allá, desde 1844, aún desde antes, cuando Miller, y ha sido a través de todos los tiempos, y ha sido la bendita esperanza de todos los cristianos. Ojalá que el ADN que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, sea el ADN implantado por el Espíritu Santo. Porque es de la única manera y la única forma que vamos a poder estar fuertes y vamos a poder cumplir con la misión de que Jesús vuelve pronto. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a buscarlo con devoción y con ahínco, para que esa experiencia del aposento alto pueda ser nuestra experiencia, para que nos podamos convertir en testigos poderosos en sus manos, para que ni la muerte, ni ninguna cosa, ni nada en esta tierra nos pueda amedrentar o nos pueda desviar de la misión que tenemos, de predicar este mensaje maravilloso de que Jesús viene pronto. Pablo quería estar de pie en ese día. Lo va a estar, porque la primera que él va a ver cuando Cristo venga, va a ser a Jesús viniendo en gloria y majestad.
Pero ojalá que Jesús pueda venir en nuestra generación y que podamos predicar, testificar y planificar y que la iglesia pueda estar toda enfocada como un solo hombre en esa misión de predicar, porque queremos, soñamos, anhelamos, deseamos que Jesús venga pronto. Pero para eso tenemos que alertar, tenemos que sacar la trompeta y decir: Jesús vuelve pronto. Y tenemos que vivir un evangelio como lo vivía Jesús, como lo vivían los cristianos del primer siglo, que miraban con los ojos de Jesús, hablaban como hablaba Jesús, pensaban como pensaba Jesús, actuaban y caminaban como Jesús actuaba y caminaba. Ese va a ser el testimonio más poderoso que podemos dar en esta comunidad. Y aquellos que todavía tienen recelos de nosotros, cuando nos vean que realmente Jesús está con nosotros, van a decir: yo quiero ir a tu iglesia, porque quiero conocer el Jesús de tu iglesia. Quiero conocer el Cristo de tu iglesia. Y como les decía, esta iglesia se va a llenar. Y van a tener que hacer planes de hacer una segunda iglesia o agrandarla. Porque así son las cosas del Señor. Jesús viene pronto, mis queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a estar juntos, unidos, en esta hermosa misión. Y que nada ni nadie nos desvíe de la misma. Que el Señor les bendiga.